Hola, yo soy Juan Carlos, bienvenidos a Talk Libros. Pues ya estamos metidos de lleno en el mes de julio, así que vamos a hacer un resumen de las lecturas del mes anterior, en este caso del mes de junio. No sé en qué momento de la vida estoy viviendo, pero bueno, esto es así, mi cabeza es así. Disculpadme si estoy diciendo mal, pero creo que no, que estamos ya en julio y que toca hablar de las lecturas de junio. En junio leí un total de 8 libros. Por cierto, el orden que digo siempre es o suele ser el orden en que los voy finalizando. El primero que acabo es el primero que comento. Así que el primer libro que acabé en junio fue Noctuario, de Thomas Ligotti. Este es un libro de relatos enmarcados en el género de terror. Lo leí para el club de lectura dentro del Monolito. Por cierto, os voy a dejar por aquí el enlace al vídeo, porque últimamente están haciendo un vídeo en el cual, bueno, un directo para todo el que quiera participar. Pues en ese vídeo se habla de la lectura que se ha hecho. Y nada, en este vídeo estuvo súper interesante, hablaron de Noctuario. Tengo que decir que de todas las personas que lo leyeron, creo que fui la más crítica o a la persona a la que menos le gustó el libro. Es que vamos a ver, ya empezamos mal porque resulta que a mí no me gustan los prólogos en los libros y Noctuario tiene 2 prólogos, uno de Jesús Palacios, que me perdone, pero yo no sé si es que no se leyó el libro o qué, porque él en ese prólogo habla de esos terrores de Ligotti, que prácticamente ahora es un autor de culto. Eso estoy de acuerdo. Puede llegar a la gente de esa manera, como para considerarle un autor de culto en cuanto al género de terror. Pero nos habla de esos terrores cervales que todos tenemos, ese terror que te hace casi salir corriendo, tener escalofríos, y para mí este libro nada más alejado de la realidad. Son unos relatos muy densos, muy filosóficos a veces, muy espesos. Es que la espesura donde te mete Ligotti a mí personalmente se me hizo tan tremendamente espesa que no me permitía moverme por ahí, por el libro, por esos relatos. Son también textos tremendamente depresivos, muy oscuros, con temas recurrentes. Había relatos que se parecían bastante a otros. Y sobre todo, si lo tuviera que describir con una palabra, es somnoliento. A mí me aburrió tremendamente, lo siento muchísimo, pero tengo que decirlo. Yo no abandono libros, hasta el día de hoy creo que no he dejado ninguno a medias, me parece bien quien lo hace, pero bueno, yo soy de la opinión de que si abandono un libro no voy a poder hablar de él, y yo no estaría explayándome de esta manera o criticando Noctuario si no lo hubiese acabado. Por eso, para mí es un libro muy aburrido. Hay que decir que el libro está bien escrito. Me parece que Ligotti es un buen escritor, pero de verdad es que no pude. Por cierto, los relatos son más o menos largos, de una extensión, bueno, que está bien, pero hacia el final te mete una especie de batería de relatos súper cortos que también rompe un poco con la dinámica anterior. Me parece un poco extraña esa decisión del autor o de la editorial. Y tengo que decir que casi al contrario del resto de personas que leyó este libro en este club de lectura, a mí los relatos que más me llegaron, que fueron 2, 3, 4, de los que más me llegaron fueron precisamente estos, los más cortitos. Ahí había veces que para mí el autor casi llegaba a utilizar una especie de prosa poética que en un relato más largo, no sé, para mí se le iba de las manos y quedaba muy espeso, pero en estos relatos tan cortitos, no sé, como que ganaban y me interesaban más los conceptos que intentaba plantear. Dicho esto, bueno, le puse 2 estrellas por eso, porque hubo algún relato que sí me gustó, pero en general es un libro que me decepcionó, me aburrió y que me hizo plantearme dejar un libro a medias por primera vez en mi vida. El segundo libro que leí, y espero ser un poco más breve porque si no va a quedar un vídeo muy largo, fue Ellen Foster de Kay Gibbons.
publicado por Las Afueras. Es un libro que me recomendaron en la editorial. Yo les pregunté después de leer Como si existiese el perdón qué libro me recomendaban de su catálogo y me dijeron Ellen Foster y creo que acertaron de lleno. Esta novela habla de una niña de 11 años que nos cuenta desde la actualidad, donde vive con una especie de familia de acogida, cómo ha llegado hasta ahí, cómo fue su infancia o estos tiempos hasta la edad que tiene actualmente, cómo su vida ha sido bastante trabada, cómo su madre falleció, tiene dentro de ella una culpa bastante grande relativo a la muerte de su madre y sobre todo la relación con su padre, alcohólico y maltratador, que bueno, una vida bastante dura. Es un libro que también nos habla mucho del racismo y del clasismo en un sitio, en un pueblecito pequeño, donde todo el mundo se conoce, las habladurías, y lo que más me llamó la atención o lo que más destaco del libro sin duda es cómo la vida te puede dar muchos palos. Eso muchas veces es inevitable, pero lo que sí podemos hacer, lo que sí está en nuestras manos es elegir una manera de afrontarlo. Y cómo afronta Ellen todo esto, todas estas circunstancias, echándole coraje a la vida, con un punto siempre de optimismo. Hay una metáfora muy bonita y es que ella siempre lleva un microscopio con ella porque le gusta ver la esencia de las cosas y creo que ese es el eje central de su vida, de la novela, la manera en la cual quedarse con la esencia de las cosas, con la esencia misma de la vida y desechando o aceptando todo lo malo, pero afrontándolo de la mejor manera posible. Es un libro que me gustó mucho. El tercer libro que leí en junio fue Enero, de Sara Gallardo. Este libro fue escrito en 1958. Sara Gallardo fue una escritora argentina que está viviendo una especie de redescubrimiento muy merecido. Ella tenía 25 años cuando escribió esta novela y parece mentira porque a pesar de ser una novela muy breve es muy intensa y a mí se me hizo maravillosa. Es de lo mejor que he leído este mes y este año. Me encantó descubrir a esta autora y quiero seguir leyéndola. Por cierto, enero en Argentina es un mes muy caluroso, es lo que estaríamos viviendo ahora mismo aquí en España, ese calor asfixiante, y también ese calor tiene una parte bastante importante en la novela. Y aquí encontramos a Nefer, que es una muchacha de 16 años que trabaja junto con su familia en una estancia, en una casa de gente con dinero y bueno, en medio del campo y ellos se ocupan de mantener la casa y de todas las tareas asociadas. Nefer es violada y queda embarazada y bueno, el libro trata sobre todo de esta angustia que ella tiene de cómo ha podido pasar eso, qué puede hacer para que nadie lo sepa, a ver si puede deshacerse de lo que está creciendo dentro de ella. Y también es un libro muy de cómo intentar esconder algo que es inevitable, que al final se va a saber, en un sitio también muy cerrado. Ella está además encaprichada de un gaucho al que le llaman el negro, y el libro es mucho también sus pensamientos, esa angustia que ella lleva y cómo afrontarlo. Por cierto, el final es tremendo, es demoledor, te deja un poco devastado, pero es un libro que está escrito tan bien, de una manera tan hermosa que de verdad os lo recomiendo mucho. Es un libro duro, pero que merece muchísimo la pena. El cuarto libro que leí y acabé en el mes de junio es El mar indemostrable de C. Santiago. Este libro es curioso cómo me hice con él porque he estado viendo que la editorial, que es La Navaja Suiza, que me gusta mucho lo que están haciendo, pero están anunciando que este libro sale a la venta, estará publicado en el mes de septiembre. Y claro, yo sí que lo busqué en alguna librería, no lo encontré y lo encontré en Amazon y como tenía muchas ganas de leerlo, lo compré. Y al ver después todo esto de que se iba a ser publicado en septiembre, me puse en contacto con la editorial y me dijeron que, bueno, es que antes de que estallara todo lo del coronavirus, la pandemia, tenían algunos ejemplares puestos a la venta en Amazon, porque iba a salir
por esas fechas, pero lo pararon todo y quedaron estas unidades en Amazon, así que sin darme cuenta me hice con una de ellas y creo que he sido una de las primeras personas en leer este libro. Este libro nos habla del mar, pero no del mar como ese elemento bucólico, a veces melancólico, tan romántico, que solemos encontrar en tantas novelas, películas. Aquí es un poco todo lo contrario. El mar es como un impostor, un embaucador que engaña a la gente, los atrae con cantos de sirena y los devuelve a tierra contaminados. La novela se centra sobre todo en 3 personajes, una madre, un padre y un hijo, una relación tanto viciada que tienen, siempre con el mar como trasfondo y como elemento distanciador, porque el padre es el pescador, es el que tiene que salir a faenar sin dar explicaciones a la familia. Al hijo lo trata también de una manera bastante cuestionable y es sobre todo eso, el mar como veneno, un veneno que va emponzoñando toda esta relación y obviamente algo así no puede acabar bien. Es una novela que me ha sorprendido mucho por cómo está escrita. El autor juega a veces con el lenguaje de una manera bastante curiosa. C. Santiago es traductor de autores como William Gass, por ejemplo, y es su debut literario. Me ha parecido un debut muy digno y muy reseñable y es un libro que recomiendo bastante. Así que en septiembre, cuando ya esté disponible por todas partes, yo os insto a que os hagáis con este mar indemostrable, que además es un título precioso. Bueno, estoy pasando ya calorcito porque tengo la ventana cerrada para que no se escuche el ruido exterior y madre mía. ¡Buf! El quinto libro, sí, vamos por el quinto, es este, Un plan sangriento de Graeme McRae Barnett. Y bueno, este libro es curioso, es una especie de falso true crime, así lo denomina la propia editorial. Es un libro sorprendente. Nos cuenta un crimen acaecido en una pequeña aldea escocesa en 1869, donde un chico de 17 años asesinó a 3 miembros de una misma familia. ¿Qué pasa? Que cómo está contada la novela, casi como una investigación real sobre un crimen real, aportando papeles, aportando presuntas documentaciones, tenemos los testimonios de los vecinos, tenemos incluso el juicio o una transcripción del juicio donde este chico, Roderick, es juzgado, tenemos testimonios del abogado, del médico o psicólogo forense que lo entrevista. Es bastante curioso porque parece que estemos totalmente inmersos en un caso real, pero ya digo, es un caso falso inventado por el autor y es lo que me parece más tremendo porque de verdad es un libro súper adictivo, sobre todo la parte en la que el asesino, una vez está detenido, él escribe una especie de memorias en las que cuenta todos los recuerdos que él tiene en cuanto a, bueno, de los días anteriores y cómo sucedió el crimen, porque él se confiesa culpable desde el primer momento. En el juicio, por ejemplo, no se juzga su culpabilidad, que está demostrada prácticamente por todos los hechos y por su propia confesión, sino el hecho de que actuó con sus facultades mentales alteradas. Se intenta demostrar que él tiene un problema mental, vamos. Y nada, eso, que es un libro súper ameno, que te engancha muchísimo, que a mí me ha sorprendido. Quizá echo de menos algún giro de estos tremendos o que te deje con el culo torcido, como dicen por ahí, pero me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho y es una novela muy recomendable y muy amena. Otro libro que leí fue El lugar del cuerpo, del boliviano Rodrigo Asbun. Es un libro que me ha maravillado. Es un autor que quiero seguir leyendo porque me encantó esta novela. Y aquí nos habla de una escritora que nos narra un poco su vida, cómo fue toda su vida hasta llegar a la vejez, casi a las puertas de la muerte, y sin más sentido estos recuerdos que el que le quiere dar la propia escritora.
Así nos enteramos de que en la infancia sufrió abusos sexuales por parte de su hermano, que es una especie de tema que tienen ahí esos dos escondido o más bien oculto en la memoria y en sus propias almas, cómo se tiene que ir de su ciudad, de su país, para intentar buscar su propia libertad y su propia manera de ejercer su vida, cómo poco a poco se va haciendo exitosa con lo que escribe, cómo va subiendo y escalando en sus respectivos trabajos, cómo busca vivir la vida de una manera totalmente plena, cómo no se esconde de nada, cómo abusa incluso de sustancias o de alcohol. Básicamente quiere probarlo todo hasta estallar y llega un momento en el que termina estallando. Al final queda una soledad bastante inquietante, perturbadora, pero también en cierta manera hermosa. Y finalmente la vuelta a su ciudad, a su país, a sus raíces, a su familia, que es una vuelta un tanto descolocadora. Es una novela que de verdad me encantó y ya digo, este escritor hay que seguirlo muy de cerca porque tiene una calidad tremenda. Sin salir de Bolivia, el próximo libro del que os voy a hablar es 98 segundos sin sombra, escrito por la también boliviana Giovanna Rivero. Y es un libro que, al igual que el de Rodrigo Asbun, quizá no de esa manera tan impactante o tan plena, pero es un libro que también me ha gustado muchísimo y a Giovanna Rivero también hay que seguirla muy de cerca. Este libro es una especie de memorias de una adolescente y nos internamos de esa manera tan inmersiva en sus pensamientos, en su vida. Y nos cuenta cómo es su vida en ese momento, cómo es la relación con sus padres, cómo va todo en la escuela, cómo ella tiene unas ansias de libertad, muchas veces no sabe cómo lidiar con ellas, termina encontrando una especie de gurú espiritual que le llevará por mal camino. Encontramos muchísimas cosas. La novela está ambientada en Xerox, que si no me equivoco es una ciudad inventada. Creo que tiene momentos duros, tiene momentos tiernos, tiene momentos casi humorísticos y momentos realmente hermosos y bellos, como cuando explica esos 98 segundos sin sombra que son la plena libertad. Es un libro que también os recomiendo mucho, es fácil de leer, es bastante ameno y entretenido. Además creo que para el verano mucha gente quiere lecturas así más fresquitas, más livianas. Quizá 98 segundos sin sombra tiene mucho fondo detrás, pero la manera de leerlo creo que es rápida y perfecta para esta época del año. Y el último libro es toda una experiencia, el último libro que leí en junio. Es este librito pequeño, tiene apenas 40 páginas, algo así. Se llama Ballena, su autor es Paul Gauguin. Originalmente fue publicado en una revista en 1949 y más tarde, en 1986, el autor lo publicó en un libro de relatos. Y ahora yo le doy gracias a la editorial Periférica y a su traductor, David M. Copé, que lo recomendó en las redes sociales y que ha hecho una labor tremenda por traernos este Ballena. Y no os voy a decir mucho de él, solo que es un libro que sé que voy a releer muchísimas veces durante toda mi vida. Para mí no es un libro, es un milagro, ya lo he escrito por ahí en algún sitio y es que es así, un libro, un relatito de apenas 40 páginas que resume el alma humana o la historia de la humanidad de esa manera, simplemente contando cómo una ballena queda varada en una costa de un pequeño pueblecito costero. Bueno, es que poco se puede decir más que recomendarlo. Solo voy a leer una frase que creo que resume perfectamente el alma de esta maravilla. Y dice: habíamos creído ver simplemente un animal cubierto de arena. En realidad contemplábamos un planeta muerto. Es que poco más se puede decir. Por favor, descubridlo. Es un libro en el que hay que entrar, que hay que releer. Quizá no es fácil de entrar en él en un primer momento, pero cuando lo haces es que se va a quedar toda la vida contigo. Así que si podéis en algún momento haceros con él,
por favor no lo dudéis. Es un libro que cuesta poco dinero por lo cortito que es y es todo un regalo. A mí me cuesta mucho calificarlo porque creo que es algo que va más allá de la literatura y bueno, esto va a estar conmigo, ya digo, siempre. Bueno, si me perdonáis voy a abrir ya la ventana porque ya he terminado de hablaros de estos libros y ya lo estoy pasando un poco mal. Estoy sudando por dentro como un gorrino y, y nada, muchas gracias por estar ahí. Comentadme si habéis leído o queréis leer alguno de estos libros, que espero que sí, o cuáles han sido vuestras lecturas en el mes de junio. Que julio se presente lo mejor posible. Un abrazo a todos, nos vemos como siempre muy pronto. Chao.